Shalom, hermanos, ¿cómo están en este día? Espero en el Todopoderoso que estén gozando de una gran salud, amén. Hoy estaremos llevando otro tema aquí en los fundamentos de la Torah. Sí, vamos a estar hablando de la misbah de Brit Milá. Esta misbah nos ayuda a acercarnos a nuestro Elohim, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzivanu lakso bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach melech de Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua melech de Israel. Amén. Hoy en los fundamentos de la Torah, mis hermanos, vamos a estar hablando de la importancia que tiene la misbah de Brit Milá, la que ustedes conocen tal vez como la circuncisión. Amén. Enseñan nuestros sabios, sí, que el mundo se mantiene por tres cosas: el estudio de la Torá, el servicio a Elohim, la plegaria y los buenos actos. Sin embargo, esto parece contradecir las palabras mismas de nuestro Elohim, tal como es citado por el profeta Jeremías capítulo 33, verso 25, que dice: de no ser por mi pacto con el día y la noche, no habría puesto las leyes del cielo y de la tierra. El Brit Milá, mis hermanos, es considerado como un pacto entre Elohim y el pueblo de Israel. Sí. El Maharal de Praga pregunta en Derech HaJaim 1:2. Pregunta, dice: ¿por qué decimos que el mundo depende específicamente de estas tres cosas y no, por ejemplo, de la misbah de Brit Milá? Tal vez podemos explicarlo de la siguiente manera. En verdad, el mundo existe en mérito del Brit entre Elohim e Israel. Al quitar la orla, la persona manifiesta su reconocimiento del Creador y su deseo de formar parte del pacto con él. Pero este reconocimiento, mis hermanos, y el ingerente sentimiento de sumisión a Elohim no dura a largo plazo. Uno debe conectarse a Elohim con todo su corazón, con todo su leb, tal como afirma el verso de Devarim 11:22, que dice: para unirse a él, porque la persona debe mantenerse completamente apegada y unida a Elohim. Esto despierta una pregunta, mis hermanos: ¿cómo es posible apegarse a la presencia divina? ¿Acaso no afirma la Torá? Porque el Todopoderoso, tu Elohim, es un fuego que consume. ¿Sí? Nuestros sabios enseñaron que para poder apegarse a Elohim, la persona debe de imitar sus atributos, perdón. Así como Él es misericordioso, así también nosotros debemos de serlo, etcétera, etcétera. Al emular sus atributos, automáticamente la persona se une a Él. Ese es el objetivo de hombre en este mundo. Reconocer que Elohim es compasivo y misericordioso.
Y al actuar de la misma manera, mis hermanos, y elevar constantemente su nivel de apego al Creador. Aquí en una nota corresponde mencionar las palabras del Sefer Haridín, capítulo 9. Constituye un precepto positivo apegarse a Elohim, tal como está escrito en Devarim 10:20, que dice: amar a Elohim, escuchar su voz y unirse a él. Sí. El Jobot Halebabot, introducción al Sha'ar Ahavat Hashem, explica que la idea del apego implica un amor fiel y sincero, tal como está escrito en Proverbios, Mishlei, capítulo 18, verso 24. A veces un amigo es más cercano que un hermano. Ese es un proverbio. El Rambán explica las palabras de Devarim 11:22. Y a él te apegarás de la siguiente manera. La persona, mis hermanos, debe de recordar constantemente a Elohim y no dejar de él sus pensamientos. No alejar de él sus pensamientos tanto cuando está en su hogar como cuando está viajando, cuando duerme como cuando está despierto, hasta el punto en que al conversar con otras personas, tus pensamientos solamente deben de estar en Elohim. Es posible, mis hermanos, que las personas que se encuentran en este nivel estén unidas a la presencia divina incluso mientras están vivas, pues ellas mismas constituyen un santuario en el cual pueden residir la presencia divina. ¿Sí? Una persona que se porta bien con el Todopoderoso, ahí está la presencia divina. Ahí está nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Pero ¿qué pasa si una persona se porta mal y es grosera, antipática, etcétera, etcétera? Entonces ahí está la presencia, pero deja a Satán. Que Yeshua HaMashiach lo reprenda. Por eso nuestros sabios, mis hermanos, dijeron que el mundo se mantiene sobre estas tres cosas: la Torá, el servicio divino y la abodá. Y únicamente a través de esto, la persona puede apegarse a Elohim y mantener la existencia del mundo. Número 1. La Torá. A través del esfuerzo en el estudio de la Torá, la persona puede alcanzar el verdadero conocimiento de Elohim, tal como está escrito en el Tejilín 34, verso 9. Dice: prueben y vean que el Elohim es bueno, porque a través del estudio de la Torá y a través de la luz que ésta brinda, la persona puede reconocer la existencia de Elohim y elevarse cada día más, y viceversa. Si la persona, mis hermanos, no se esfuerza por elevarse espiritualmente a través del estudio de la Torá, a pesar de tener la capacidad a pesar de tener la capacidad de hacerlo, entonces está insultando a la Torá. ¿Sí? Como dijeron nuestros sabios en Shemot Rabbah, capítulo 41, verso 9. Pobres de ellos, de las personas, si ofenden a la Torá. Número 2, del servicio divino y la bodá, que es el servicio. Nuestros sabios preguntan, Tanín segunda hace una pregunta: ¿a qué se le llama el servicio del corazón? Esto es la plegaria. Vale decir que la Torá por sí sola, sin la plegaria, no le basta al hombre para elevarse y apegarse a Elohim. Vemos que a veces Elohim
le envía sufrimientos a la persona solamente para que alce los ojos y le rece y le ore. Dice la Gemara Levamot, capítulo 64. Dijo Rabí Isaac, ¿por qué motivo nuestros patriarcas eran estériles? ¿Se acuerdan que nuestras matriarcas eran estériles? Porque Elohim anhela las plegarias de los sadiquín. ¿Sí? Si por ahí hay una persona que es estéril, tiene que elevar plegaria al Creador. Esto se debe de que a través de la plegaria, mis hermanos, la persona se une más a Elohim. Ese es el poder de la oración. Podemos ver la importancia que tiene la plegaria en el episodio ocurrido con el rey Hizcayahu. Que dicen los sabios en el Sanedrín 94 que Elohim deseaba convertir al rey Hizquiyahu en el Mashiach y que Sanjerín fuera Gog y Magog. Pero el atributo de justicia se quejó. Amo del mundo, el rey David, que pronunció tantos cánticos y alabanzas ante ti, no mereció convertirse en el Mashiach. Para el rey Hizquiyahu realizaste tantos milagros y él no entonó ni un solo cántico. ¿Cómo puedes convertirlo en el Mashiach? Y en consecuencia no fue elegido. Vemos que a pesar de que la generación del rey Hizquiyahu era muy elevada en Torah, esto no fue mérito suficiente para que él se convirtiera en el Mashiach. Dicen los sabios en el Sanedrín 94, buscaron desde Dan hasta Beersheba y no encontraron ningún ignorante. Desde Givat hasta Antipras y no encontraron ningún niño, hombre o mujer, que no fuera experto en las leyes de pureza e impureza. Pero sin embargo, debido a que Hizquiyahu no cantó Shirah a Elohim, toda la Torah que estudió su generación no otorgó suficientes méritos para que él se convirtiera en el Mashiach. Y por el contrario, cuando Hizquiyahu estaba enfermo, a punto de morir, fue la plegaria que elevó lo que logró salvarlo. Tal como está escrito en Yesayahu, en Isaías 38, verso 2. Y tornó Hizquiyahu el rostro hacia la pared y oró ante Elohim. En el tercer acto, en el tercer punto, actos de bondad. Gimelú Hasadin. Actos de bondad. Gemilú Hasadin. Toda persona debe emular a Elohim y hacer el bien a los demás, tal como Elohim lo hace. La Gemara Sota 14 dice, así como él viste a los desnudos, así también tú debes vestir a los desnudos. Así como él visita a los enfermos, así también tú debes de visitar a los enfermos. Él consoló a los dolientes, tú también debes de consolar a los dolientes. Así como Él entierra a los muertos, así también tú debes de enterrar a los muertos, y etcétera, etcétera. Además está escrito en el Tejilín 89, verso 3, el mundo se construyó sobre la benevolencia. Vale decir, únicamente a través de la benevolencia el mundo puede subsistir. Porque cuando las personas son benevolentes las unas con las otras en este mundo,
Elohim es benevolente con el mundo, desde arriba, y mantiene al mundo con toda su abundante bendición aquí abajo. A partir de lo dicho, mis hermanos, podemos entender que el acto mismo del Brit Milá, mal llamado circuncisión, constituye tan solo el primer paso del camino para apegarse a Elohim. En verdad, el recién nacido no tiene la menor idea de que está involucrado en una misma, como dice la Gemara que tuvo 11, Kiddushin 23. Le damos méritos a una persona sin su conocimiento. Con certeza, cuando el niño crezca, sentirá alegría de haber entrado en un pacto con Elohim, pero para ser capaz de apegarse a Elohim, debe de dedicarse al estudio de la Torah, a la plegaria y a realizar actos de bondad. El Brit Milá por sí solo no es una prueba de que la persona reconozca la existencia de Elohim. Solo cuando crezca podrá demostrar a través de sus actos que desea continuar teniendo parte en este pacto al cual entró siendo un pequeño bebé. Entonces el Brit se convierte en un pacto que perdura entre la persona y Elohim. Cuando los israelitas, mis hermanos, estuvieron en el desierto, no realizaron el Brit Milá durante 38 años. Solo realizaron la circuncisión al entrar a la tierra, porque hacerlo antes era peligroso. Vemos también a Abodá Zará 27 y Julín 4, que el niño cuyos hermanos fallecieron a causa del Brit Milá no tiene necesidad de realizarlo. Pero, sin embargo, en ningún caso se le prohíbe a la persona ser benevolente, rezar o estudiar la Torá. Por lo tanto, se entiende que el Brit Milá no está incluido dentro de las tres cosas que mantienen el mundo. En ese sentido, mis hermanos, podemos afirmar que la persona que no se ocupa del estudio de la Torá, que no ora, que no reza y no realiza actos de bondad, no puede reconocer adecuadamente a su Creador y en consecuencia no puede conectarse con Él. Únicamente al emular a Elohim en estas tres áreas, la persona puede llegar a valorar a Elohim y a sentirse cerca de Él, unido por lazos eternos de Ahabá, de amor. Es necesario combinar estas tres cosas, mis hermanos: Torah, Abodá y Gemiluch Hasadin, para permitirle a la persona lograr este objetivo. La Torah, la plegaria y la benevolencia son las bases del mundo, mis hermanos. Lo que vemos a nuestro alrededor corrobora este hecho. Frecuentemente vemos personas que tienen Brit Milá y recibieron una educación judía pura. Algunos de ellos visitan a menudo al Sadirín y van a pedir su consejo y su bendición. Pero de todos modos profanan el Shabbat en forma pública y transgreden numerosas misbot de la Torah. A pesar de ser que está prohibido hacerlo, no existe un insulto más grande que cuando la persona sabe que está pecando y aún así continúa haciéndolo. Ese es el insulto muy grande al Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo podemos explicar esto, mis hermanos?
La persona solo puede actuar de esta manera si no estudia la Torah. Cumple mandamientos, pero sigue pecando, sigue haciendo muchas cosas. Y esto pasa porque no estudia la Torah. La Torah guía e ilumina el camino de la persona, mis hermanos. Los actos de alguien que no se dedica a estudiar Torah, a pesar de que rece, que ore y de que sea bondadoso con los demás, no tendrán un significado verdadero. Esta persona solo actúa para calmar su propia conciencia, pensando que de esa manera merecerá recibir una porción en el mundo venidero. Sin embargo, mis hermanos, al actuar de esta manera no solo fracasa en asegurar la existencia del mundo, sino que incluso trae devastación a él mismo. También vemos personas que se dedican únicamente a la Torá y a la plegaria, pero la benevolencia la dejan en manos de los demás. Esto puede terminar provocando un desastre. Enseñaron nuestros sabios, Levamos 62, que 24,000 alumnos de Rabí Akiva murieron en unas pocas semanas debido a que no se honraban los unos a los otros. La persona que sabe valorar a su prójimo como es debido, automáticamente actuará con bondad. Del mismo modo, aquellos que se dedican todo el tiempo al estudio de la Torá y a la benevolencia, pero no oran como es debido, al final acaban pecando, tal como explicamos más arriba, antes, respecto a Hizquiyahu, que no se convirtió en el Mashiach debido a que no dijo Shira, y como resultado de eso aún nos encontramos en el exilio. Por ese motivo, nuestros sabios enfatizaron tanto la combinación de estas tres cosas como las bases que mantienen al mundo, y si falta una de estas tres, el mundo se parece a una mesa que tiene solamente una o dos patas, lo cual obviamente terminará cayendo. Pixitar Rabá número 5. Bamibar Rabá 12:12. El hecho, mis hermanos, de efectuar el Brit Milá indica nuestro deseo de cumplir con la voluntad de Elohim. Es la introducción al servicio divino. El hecho de quitar el prepucio ayuda al cumplimiento de las misbot. Y de esta manera el Brit Milá provee la base para los tres pilares que sostienen al mundo. Vemos que con respecto al sacrificio de Pesaj, está escrito en Shemot 12:48 que dice: y todo incircunciso no lo comerá. ¿Sí? Porque la Torá impide que el incircunciso coma el sacrificio de Pesaj. Una pregunta: ¿por qué la Torá impide que el incircunciso coma el sacrificio de Pesaj? O sea, ¿por qué la Torá impide que uno que no está circuncidado participe de la cena de Pesaj? También debemos de entender, mis hermanos, por qué los israelitas tuvieron que circuncidarse precisamente antes de salir de Misraín, en vez de esperar hasta después de la entrega de la Torá. El profeta Ezequiel 16:6 nos dice que Elohim convirtió a los hijos de Israel en un pueblo cuando dice: cuando pase sobre ti y te vi revolcándote en tu sangre, los sabios
Dicen en Peshtá, Rabatí 17a y Lalrub, Shimoní, Shemo 186. Explican que los hijos de Israel no contaban con Misbot, que les brindaran suficientes méritos para ser redimidos de Misraim. Por eso Elohim les dio Misbot, les dio mandamientos, para que los cumplieran y pudieran ser redimidos. Esas dos Misbot son Brit Milá, el sacrificio de Pesach. Dos Misbot son Brit Milá y el sacrificio de Pesach. El sacrificio de Pesach, mis hermanos, implica sumisión a Elohim. Y nuestra creencia a Él, el incircunciso, mis hermanos, no puede llegar a este nivel. Solamente al quitar el prepucio, la persona puede llegar a la santidad y a la pureza que le permite. ¿Sabían eso? Los mismos, sí. Las mismas. Misbo es plural. Misma es singular. Rezar, o sea, orar y estudiar Torah y realizar actos de bondad. Alguien que hace estas cosas siendo incircunciso es comparado con una persona que se sumerge en la mitbe, en la tevilá, con un insecto en la mano. Tani 16. Lo cual implica que la inmersión, la mikveh, no tuvo ningún efecto sobre esa persona. Esta carencia inherente de pureza le impide a la persona lograr sus objetivos espirituales. El Zohar, tercera parte, el capítulo 72, verso 73, dice que los incircuncisos no le pertenecen a Elohim y está prohibido hablar con ellos sobre temas divinos. Por eso los israelitas no podían comer el sacrificio de Pesaj, siendo incircuncisos. No podían cumplir con esta misma al estar impuros, porque en ese estado se encontraban alejados de Elohim. Elohim esperaba que los israelitas le oraran, le rezaran y cumplieran con muchos misbot una vez que salieran de Misraim. Ellos iban a recibir la Torá y a convertirse en un pueblo, como un solo hombre con un solo corazón. Mejiltá Yitro 19:2. Al actuar con benevolencia, mis hermanos, los unos con los otros, por eso Elohim les ordenó que se circuncidaran incluso antes de salir de Misraim, en el momento de la plaga de los primogénitos. Elohim recordó el mérito de la sangre de la milá, circuncisión, junto con el mérito del sacrificio de Pesaj. Ahí para que vaya usted mirando la conexión. Y eso se consideró como si se hubiera ofrendado a sí mismo en el altar ante Elohim. Como ya se habían circuncidado, los hijos de Israel se encontraban en un estado de pureza adecuado para el estudio de la Torah. Y es de esta manera, apenas recibieron la Torah, pudieron estudiar. ¿Sí? Respecto a todo esto que llevamos aquí hablando, mis hermanos, nuestros sabios dijeron que el mundo se sostiene sobre tres cosas: la Torá, el servicio divino, la benevolencia, y sin embargo, esto aparentemente, mis hermanos, contradice las mismas palabras de Elohim respecto a que la existencia del mundo depende de la Brit Milá.
Si no fuera por mi pacto con el día y la noche, no habría establecido las leyes del cielo y la tierra. En efecto, el Brit HaKodesh constituye el cimiento y la base de la existencia del mundo. Pero este no puede mantener su existencia sin las tres columnas mencionadas: la Torá, el servicio divino y la benevolencia. La Torá, a través del estudio de la Torá, la persona llega a reconocer verdaderamente a Elohim. Al apreciar la bondad de Elohim, puede elevarse y unirse a él. El servicio divino es la plegaria gracias a la cual la persona se acerca a su Creador, porque no basta solamente con la Torá. A veces a la persona le sobrevienen sufrimientos para despertarla, para que ore, para que rece. Esto lo aprendemos de Hizquillahu, porque la Torá de su generación no fue suficiente y no se convirtió en el Mashiach, debido a que no cantó Shira, pero corrigió su error al enfermarse y orar fervientemente pidiendo salvación. Hablemos de la benevolencia. Al imitar a los atributos divinos, mis hermanos, nos acercamos a Elohim y permitimos que el mundo siga existiendo. El Brit Milá es solamente el comienzo de la conexión de la persona con Elohim, porque el recién nacido todavía no tiene la inteligencia necesaria para conectarse con Elohim. Pero cuando la persona madura y cumple estas tres cosas, la Torá, el servicio divino y la benevolencia, entonces se sigue construyendo la conexión que comenzó con el Brit. Para que nuestra conexión con Elohim sea completa, tiene que estar presentes estos tres pilares. Algunas personas solo cumplen con uno o dos de estos pilares. Es posible que den tzedakah o incluso que oren, pero a pesar de eso no cumplen con todas las misbot, con todos los mandamientos, porque les falta la base del estudio de la Torá. Otras personas se dedican al estudio de la Torá y a la plegaria, a la oración, pero no son benevolentes con el prójimo. Debido a que Elohim sabía que los israelitas inmediatamente después de salir de Miraín se dedicarían al estudio de la Torá y a los misbot, se adelantó y les ordenó que se circuncidaran ya en Egipto. El mérito de Brit Milá, combinado con el mérito del sacrificio de Pesa, salvó al pueblo de Israel en el momento de la plaga de los primogénitos. Esto fue considerado como si hubieran ofrendado a sí mismos en el altar, dado que se habían circuncidado antes de salir de Misraín. Ahora eran intrínsecamente puros y pudieron estudiar la Torá apenas la recibieron, manteniendo de esta forma la existencia del mundo. Con el Brit Milá, mis hermanos, nos convertimos en una carroza para la presencia divina. Rabí Eshel Rizman, Chelita de Beinra y el padre de... ¿Sí? Entonces, si de hecho la misma de Brit Milá es tan importante ante los ojos de Elohim hasta el punto en que él dijo que es una señal entre Elohim y los israelitas por toda la eternidad, como está en Bereshit 17:10. Entonces, ¿por qué el bebé no nace circunciso?
para que pueda ya desde el nacimiento entrar en un pacto con Elohim. Además, nuestros jajamín sabios enseñaron Nedarim 3:11 que en la parashá de Brit Milá se mencionan 13 pactos. ¿Qué significa este número? ¿Qué significa este número de 13 pactos? Podemos ofrecer la siguiente explicación. La misbah de Milá es una de las 613 misbot de la Torah. Si el bebé naciera ya circunciso, entonces no existiría la misbah de circuncisión y faltaría una de las 613 misbot. Por otro lado, podemos decir que tal vez bastaría con sacar un poco de sangre sin necesidad de realizar toda la circuncisión. O tal vez podríamos decir que el hecho mismo de que la persona cuide la señal del pacto podría considerarse como la misma, como si la persona se circuncidara a sí misma. De esta manera volvemos a la pregunta original. ¿Por qué el bebé no nace ya circunciso? La halajá es que el padre circuncida a su hijo. Mishnah Eruvin 7:11, brindándole méritos al bebé sin su consentimiento. ¿Sí? El Admor Rabbi Yeshayahu Pinto Estel, actor del libro Ain Jacob, formula la siguiente pregunta. Si la misma de Brit Milá es tan importante ante Elohim, entonces, ¿por qué es el padre el que circuncida a su hijo? ¿Acaso no sería más adecuado que el hijo mismo se circuncidara al crecer cuando tenga la capacidad de entender de qué se trata? De esta manera tendría placer al cumplir con la misma. Esta pregunta se ve reforzada por la siguiente idea. La persona prefiere cumplir una misma por sí misma, dedicando su propio esfuerzo y dinero para ganarse el mérito de la misma y no que otro la cumpla en su lugar. Entonces, ¿por qué no se le da al hijo la oportunidad de cumplir con la misma de Brit Milá por sí mismo? La respuesta se encuentra en su libro. A mi modesto entender, podemos explicarlo del modo siguiente. Vemos que hay personas que están dispuestas a ponerse en peligro a sí mismas y a poner en peligro sus pertenencias en su búsqueda de las vanidades mundanas. Sin embargo, para cumplir con una de las 613 misbot, no están dispuestos a tomar el mismo riesgo, ¿cierto? De ninguna manera se arriesgarían a perder el dinero que tanto les costó ganar para cumplir con una misbah, con un mandamiento. El cumplimiento del mandamiento de la misbah de Brit Milá transmite una gran lección respecto a la manera en que se debe de servir a Elohim. Esta misbah, mis hermanos, es como una lección de Musar, tanto para el padre del bebé como para todos los invitados. ¿Por qué? A veces ocurre que algunos bebés nacen circuncisos, pero en general esto no ocurre. Elohim nos pone a prueba con esta misma. Él quiere ver hasta qué punto estamos dispuestos a poner en riesgo la vida de nuestro hijo para hacerlo entrar en el pacto entre Elohim y su pueblo.
Al quitarle el prepucio, el hecho de cumplir con la misma de Brit Milá nos lleva a examinar nuestro compromiso con todos los mandamientos. Si nos dedicamos a cumplir una misma hasta el grado de estar dispuestos a poner en riesgo la vida de nuestro hijo, entonces, sin ninguna duda, debemos mostrar un compromiso similar con respecto a misbot más sencillas, que no implican ningún peligro físico, tales como la plegaria, tefilín y la observancia de Shabbat. Por cierto, que debemos cumplir estas otras misbot con una dedicación similar. Por ese motivo, el padre del niño y todos los presentes en la ceremonia del Brit Milá son motivados a analizar sus propios actos cuando se reúnen para participar de la alegría del Padre por el cumplimiento de esta misma, por el cumplimiento de este mandamiento. Deben de reflexionar respecto a por qué valoran tan poco el cumplimiento de otras misbot mucho más sencillas con mínimas demandas físicas y económicas. Qué enorme es la fuerza de la misma de Brit Milá. El patriarca Abraham no fue considerado íntegro hasta que no se circuncidó. Nedarim 3:11. Y no solo eso, sino que por el mérito de la misma de Brit Milá, Abraham Avinu se convirtió en la carroza de la presencia divina a la edad de 100 años. De esto se entiende, mis hermanos, que Elohim desea que el recién nacido se convierta en una carroza para la presencia divina desde el 8º día de vida. El 8º día tiene un significado especial, tal como vemos que también fue el 8º día que se completó el Mishkan y la presencia divina reposó sobre el pueblo de Israel. Lo puede mirar en Vallecra, capítulo 9, verso 1. El bebé recién nacido es considerado como un Mishkan miniatura. El día en que lo hacen entrar en el pacto con la presencia divina, se transforma en una carroza para el Creador. Por eso el bebé no nace circunciso, porque Elohim quiere que celebremos el momento en el cual se convierte en parte de la legión de los portadores de la presencia divina. Elohim no desea que el niño espere hasta llegar a madurar y que entonces se circuncide. Asimismo, porque él desea que ya al 8º día de vida entre en el pacto de la Torá y de las mismos. Recordemos que el número 8 es un número sagrado. Por eso el Padre lo circuncida al 8º día de vida. A partir de lo dicho, mis hermanos, podemos agregar que el bebé mismo siente gran alegría de ser circuncidado al 8º día. Esto no es para su propio beneficio, porque ya desde ese momento se convierte en una carroza para la presencia divina. Además, cuando otras personas ven que él se encuentra bajo la protección de la presencia divina, comienzan a reflexionar y piensan por qué únicamente se cuidan de practicar esta misma tan importante. Esta misma tan importante que implica sangre y pérdida de dinero. Pero no son meticulosos con otras misbot, que son más fáciles de llevar a cabo y que no requieren tanto sacrificio.
Qué triste es ver que hay gente que realiza comidas festivas en honor de una Brit Milá, que incluyen bailes mixtos, como cómo lograrán excusarse ante Elohim el día del juicio. En el momento que se le hace el Brit Milá, el bebé se transforma en una carroza para la presencia divina. Y el nombre Shaddai, que es el todo suficiente, pende sobre él, tal como escribió el Ben Ish Ha Ish. Pero al mismo tiempo, los invitados están expulsados a la presencia divina con sus bailes mixtos, dañando al bebé haciéndolo oír música corrupta. También pueden dañar al bebé al besarlo después de haber realizado tales actos. La persona que pueda advertir a otros sobre este comportamiento sin ninguna duda debe hacerlo. Debemos promover una conducta sagrada durante un Brit Milá, porque en ese momento el bebé se transforma en una carroza para la presencia divina. En resumen a esto, mis hermanos, si la misma de Brit Milá es tan importante, entonces, ¿por qué el bebé no nace ya circunciso? Incluso, si decimos que sin la Milá nos faltaría una de las 613 misbó, entonces sería suficiente con sacar un poco de sangre o con cuidar la sanidad de la señal del pacto sagrado. Además, ¿por qué es el padre el que le hace el brit al hijo? Y este no se lo hace solo cuando crece. ¿No sería preferible que una misma tan singular fuera cumplida por la persona misma? Bueno, pues muchas personas están dispuestas a arriesgar su salud o su dinero para obtener ganancias materiales, pero no así por el cumplimiento de las misbó. Con la misbah de Brit Milá, la Torah pone a prueba el compromiso de la persona con las misbó, ya que incluso se debe ser capaz de poner en peligro la vida del bebé recién nacido por el cumplimiento de una misbah, el Brit Milá. El Brit Milá lleva a la persona a actuar con el mismo grado de sacrificio con respecto a otras misbó menos demandantes. Al ser circuncidado, el bebé se transforma en una carroza para la presencia divina. El bebé es comparado con un Mishkan miniatura para que Elohim more en él. De la misma de Brit Milá aprendemos a ser cuidadosos en el cumplimiento de otras misbot. Debemos desalentar la existencia de bailes mixtos en la celebración de un Brit, porque esto aleja a la presencia divina. Por el contrario, debemos ser cuidadosos de celebrar el Brit Milá con santidad, con Kedushá y con pureza, evitando cualquier acto que pueda dañar al bebé en ese momento tan importante. En ese momento tan importante en el cual se transforma en una carroza para la presencia divina. Bueno, ya después, cuando se hace la Brit Milá, vienen los beneficios de los Siksi, de los Siksiyó, ¿sí? La máxima, los flecos,
los Sixin. Puse siempre a Elohim ante mí. Es una gran ley de la Torah y representa el elevado nivel de los tzadikim que andan ante Elohim. Esto se debe a que al estar sola la persona en su hogar no se comporta de la misma manera en que actuaría si se encontrara delante de un rey poderoso. La manera en la que les habla a sus parientes y amigos no tiene la relación con la manera en la cual hablaría ante un rey. Sin ninguna duda, la persona que entiende que en todo momento se encuentra delante del Rey de Reyes, siente temor y estremecimiento. ¿Sí? Y aquí se aprende que constantemente debemos de tener conciencia de estar ante la presencia de Elohim, mis hermanos. Sin embargo, la misma de los Sixin parecería estar indicando que esto no siempre ocurre. Dice el verso de Bamidbar de Números, capítulo 15, verso 39. Y lo verán al Sixin y recordarán todos los mismos de Elohim y los cumplirán. El objetivo, mis hermanos, del Sixi es llevar nuestros pensamientos de regreso hacia el Creador, recordando los mandamientos. Hay diferentes niveles en el servicio a Elohim. El nivel más elevado, mis hermanos, es el de los Sadiquín, quienes sirven a Elohim con cada uno de sus actos y no alejan sus pensamientos de él, ni por un instante. Su corazón arde del anhelo de apegarse a Elohim lo más posible. El nombre de Elohim está grabado ante sus ojos. Este es el nivel que alcanzó el rey David, tal como él mismo dio testimonio en el Tejilín 47, verso 8, que dice: siempre puse a Elohim frente a mí. Hay otro nivel elevado de servicio a Elohim, que es el de aquellos que verdaderamente desean pensar todo el tiempo en Elohim. Pero debido a la naturaleza humana, a veces olvidamos delante de quién se encuentra esto. ¿Sí? A veces olvidamos delante de quién nos encontramos. Esto no constituye ningún pecado, solo que a veces sus mentes escapan de la senda correcta. Apenas se dan cuenta, hacen teshuvá, arrepentimiento, y toman las medidas necesarias para no volver a caer. Este nivel también es muy elevado, mis hermanos. El verso de Tejilín 2 del capítulo 32 dice: afortunado de aquel al que Elohim no le atribuye iniquidad. El Baal Shem Tov explica: feliz de aquel que se encuentra en el nivel en el cual, cuando deja de pensar en Elohim, incluso por un breve instante, lo considera como un pecado y se arrepiente de inmediato. ¿Se da cuenta? Se arrepiente de haberse alejado un poco. Por otras y por atrás y por adelante me has restringido.
¿Sí? Es lo que dice el Tejilín 139, verso 5. Por atrás y por adelante me has restringido. Es decir, que cuando se coloca en la situación de atrás, alejándose de su creador, enseguida vuelve a concepto de adelante, reconectando su conexión con Elohim. El concepto de adelante alude a Elohim, que es quien precede a todo el mundo. ¿Sí? Esto puede compararse con un hijo muy amado que se aleja de su padre para viajar a algún lugar muy lejano. Es obvio que el padre extrañará mucho al hijo durante su ausencia. Pero cuando el hijo regrese, el padre no estará enojado con él por haberlo dejado. Por lo contrario, saldrá a recibirlo con panderos, címbalos, porque estará feliz de volver a tenerlo a su lado. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Elohim, mis hermanos. Cuando la persona se esfuerza constantemente por pensar en Elohim, incluso si algunas veces no lo hace, pero apenas se da cuenta, se arrepiente y se esfuerza por apegarse a él. Entonces Elohim se alegra enormemente de que su hijo haya regresado. Estos conceptos, mis hermanos, pueden parecer muy elevados, pero todos podemos comprenderlos. E incluso se trata del nivel que estamos obligados a aspirar, lograr, tal como enseña el Shulchan Aruch. Para que podamos alcanzar este nivel, el Elohim nos dio la misma de Sixin. Los zigzilló, los flecos en las esquinas de nuestras vestimentas, en la cual están ocultos los nombres de Elohim. El Zohar, tercera parte, capítulo 228. Al mirar el zigzag, mis hermanos, la persona se acuerda de Elohim y de sus mismos, tal como está escrito en Números 15:39, que dice: y lo verán y recordarán todas las mismos de Elohim y las cumplirán. ¿Se da cuenta? Por este motivo los tzitzit se encuentran en las 4 esquinas de las vestimentas, para que por donde quiera que vayamos recordemos a Elohim y temamos transgredir su voluntad. Asimismo el tzitzit, al rodear al hombre, lo cuida y lo protege de todo daño. Tikunei Zohar, capítulo 18, verso 33. También en el Zohar, tercera parte, capítulo 163. Por ese motivo, mis hermanos, incluso los más grandes sadiquín que piensan en Elohim en todo momento, tienen la obligación de usar zigzillos, porque nadie puede estar seguro de sí mismo hasta el día de su muerte. Podemos ilustrarlo con la siguiente parábola. Una parábola, ahí le va, mire. Podemos ilustrarlo con esta parábola. Un rey le obsequió su retrato a un amigo querido. El amigo colgó el retrato en la parte para ver todo el tiempo la imagen del rey y recordarlo. De la misma manera, cuando un judío mira el zigzag, se acuerda de Elohim y de sus mismos. No existe un mandamiento de vestir los zitzillón de noche. El Shulchan Aruch, Orah Chaim 18:1. Esto se debe a que el hecho de recitar el Kriyat Shema, que contiene la parashá de Tzitzit, protege a la persona cuando duerme y aleja los pensamientos negativos. La persona que es meticulosa en el cumplimiento de los mismos de los Tzitzit, la mesusa, el tefilín,
tiene garantizado que nunca pecará, tal como está escrito en Coelé capítulo 4, verso 12. Una cuerda triple no se corta con facilidad. Además, en mérito de recitar el Kriyat Shema, la persona se hace merecedora de 310 mundos. 310 mundos, lo cual está aludido en las iniciales y las últimas letras de las palabras del Shema Israel. Shin, Ain, Yud, Lamet. Las letras Ain y la Lamet aluden a Ati Labo en el futuro. Las letras Shin y la Yod equivalen a 310. Esto indica que aquel que dice el Kriyat Shema, merecerá recibir 310 mundos en el mundo venidero. La Gemara dice que en el futuro el Elohim le dará a cada sadiquín, a cada sadín, 310 mundos, tal como está escrito en Mishle, Proverbio, capítulo 8, verso 21. Yo tengo lo que darle a aquellos que me aman y llenaré sus depósitos. Tengo, la palabra tengo, en hebreo es Esh, cuyo valor numérico es 310. La siguiente historia ilustra la manera en la cual el Siksi protege a la persona del pecado. Había una persona, mis hermanos, que era muy cuidadosa con la misma del Siksi. Él oyó que había una prostituta cruzando el océano que cobraba 400 monedas de oro por sus servicios. Él envió el dinero y fijó una cita. Cuando llegó el momento fijado, sus 4 Siksi le golpearon la cara. Él se sentó en el suelo y ella también. Ella le dijo: juro por la vida del rey que no te dejaré partir hasta que no digas qué falta me encontraste. Él le respondió: juro que nunca vi una mujer más bella, pero Elohim nos dio la misma de Siksi. Cuando la Torá nos ordena usarlos, mis hermanos, está escrito 2 veces: yo soy Yahweh tu Elohim. Números 15:41. Esto nos enseña que Elohim es quien castiga y quien paga la recompensa. Ahora mis Siksi me han golpeado para testificar en mi contra como 4 testigos. ¿Se da cuenta? 4 testigos, las 4 esquinas del Talicatán. La mujer, ella le dijo: por favor, dime tu nombre, el nombre de tu ciudad, quién es tu rabino y cuál es el Bet Hamidrash en donde estudias Torah. Él escribió la información y se la entregó. Mire lo que pasó. Ella dividió todos sus bienes, 1/3 para el reino para que la dejaran convertirse al judaísmo, 1/3 para los pobres y 1/3 para ella. También se llevó consigo sus sábanas. Ella fue al Bet Hamidrash de Rabbi Gia y le pidió que la convirtiera. Él le preguntó si deseaba convertirse para poder casarse con alguno de sus alumnos. Ella le dio el papel y le narró toda la historia para probar que quería convertirse por amor al cielo. Rabbi Gia la aceptó dentro del pueblo judío. Ella se casó con el hombre que había ido a buscarla y extendió para él las sábanas
que había llevado con ella, esta vez de una manera permitida. ¿Se da cuenta? Vemos que el Siksi, mis hermanos, protege a quien lo usa para que no peque en este mundo y lo ayuda a ganar su recompensa en el mundo venidero. Por el contrario, quien no cumple con esta misma, vestirá ropas sucias en el mundo venidero. En el Zohar, tercera parte, capítulo 174. La palabra Siksi numéricamente equivale a la palabra Harat, incluyendo las 5 letras de la palabra Siksi, tal como en la expresión Harat Olam. Harat Olam, que decimos en Rosh Hashanah, y que implica que el mundo fue creado en ese día. Esto alude a que al vestir el Siksi es como si uno se convirtiera en una nueva creación sin ningún pecado. Los Siksi ayudan a la persona a cumplir los misbot, incluso si la persona peca, que Elohim no lo permita. Hasbe Shalom. El Siksi ayuda a volver en Teshuvah, en arrepentimiento. Cuando nuestro patriarca Jacob luchó contra el Malach, el ángel de Esaf, el verso dice en Bereshit 32:25 y dice, y el hombre luchó con él hasta el despunte del alba. A primera vista, mis hermanos, no se entiende por qué Jacob no logró vencerlo antes del alba y recién a la madrugada logró hacerlo. Podemos responder que debido a que no es misma usar Siksi de noche, estos no podían proteger a Jacob durante la noche. Pero al comenzar la mañana, él dijo el Kriyat Shema, y enseguida se fortaleció. La santidad del Siksi despertó en él. Despertó en él una chispa de Kedushá, de santidad, que lo ayudó a superar a las fuerzas negativas del ángel de esa. La misma del Siksi, mis hermanos, tiene otros beneficios. Gracias a ella, la persona tiene el mérito de traer hijos al mundo, lo cual queda aludido en las iniciales de las palabras Reai, se gira hacia. Vista, recuerdo, acción. Reia se gira hacia. Vista, recuerdo, acción. Que conforman la palabra cera, que es simiente, semilla. También las mujeres reciben una recompensa a través del Siksi. A pesar de que están exentas de vestirlos, Ramban, Ilho, Siksi 3:9, esto ocurre cuando ellas educan a sus hijos para que cumplan con esta misma. Enseñan nuestros sabios que las mujeres merecen tener una larga vida por el mérito de llevar a sus hijos a estudiar Torah. Así también al acostumbrar a sus hijos a usar el Siksi, se hacen merecedoras de todas las bendiciones inherentes a esta misma. Los Siksi aluden a todas las misbot de la Torah. El valor numérico de la palabra Siksi es 600. Cuando sumamos a esto los 8 hilos y los 5 nudos que contienen, llegamos al total de 613, lo cual corresponde a las 613 misbot de la Torah. Por lo tanto, mis hermanos, cada persona debe de ser sumamente cuidadosa respecto al cumplimiento de la misbah del Siksi.
A través de esta misma, la persona recuerda a Elohim y a todos sus mismos y recibe protección contra todo daño. Shirah HaLashon, introducción, explica esto diciendo que para cada órgano del cuerpo humano hay una misma que está encargada de darle vida el día de la resurrección. Por esta razón dijeron nuestros sabios que no debemos de descuidar ninguna misma, porque aquello que está torcido no puede enderezarse, como está en Coelén 1:15. La persona debe considerar a la misma del Siksi como un regalo que le dio el Creador y debe tratarla de la manera correspondiente. No obstante, el objetivo de la misma del Siksi no es solamente vestirlos. Para cumplir con el objetivo de vestir los Siksi, la persona debe aprender sobre las mismos de Elohim. Y la manera de cumplirlas, obviamente, solamente recordar que tenemos mismo no es suficiente, como enseñan el Shemirah HaLashon, segunda parte en el capítulo 3. También deseamos mencionar algo que decimos a diario en la parashá de los Siksi, que está en Números 15:39. Y lo verán y recordarán todas las mismos de Elohim. Nuestros sabios dijeron: la visión conduce al recuerdo y el recuerdo conduce a la acción. Pero, ¿en qué caso la visión es efectiva? Solo cuando la persona estudia y conoce los mismos, los mandamientos. Incluso la persona que tiene temor al cielo puede olvidar, y el Siksi ayuda a combatir este fenómeno. Al ver su Siksiyón, la persona recuerda los mismos y esto la lleva a cumplirlas. Pero si no se esfuerza por saber exactamente de qué se tratan los mismos, entonces, ¿de qué le servirán los Siksi? Meditemos en estas palabras, mis hermanos, para los que se van a realizar el Brit Milá. ¿De qué les servirán los Siksi si no sabe de qué se trata la misma? Por eso cada persona, mis hermanos, debe estudiar los mandamientos de Elohim. La misma del Siksi puede compararse con una lista de compras. La lista ayuda a la persona cuando va a hacer las compras, ¿verdad? Porque lee la lista cada tanto para asegurarse de estar comprando todo lo que necesita. Así también es como un diario. Pero la lista solo sirve cuando la persona está familiarizada con los items anotados, ¿sí? Con los números anotados. Si no sabe qué es alguna de las cosas que tiene en la lista, entonces aunque se pase todo el día mirando y revisando la lista, no va a saber qué comprar, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la misma del Siksi, que no tiene valor a menos que la persona esté familiarizada con los mismos que nos recuerdan los Siksi. Que sea su voluntad que nos apeguemos a Él y a sus mismos en este mundo y que tengamos el mérito de recibir una porción en el mundo venidero. Hay diferentes niveles en el servicio a Elohim. Los Adikim recuerdan constantemente a Elohim y no tienen en absoluto la posibilidad de desconectarse de él. Todo el tiempo aspiran a acercarse a él,
a pesar de que no necesitan que les recuerden la existencia del Creador. De todos modos están obligados a vestir tzitzit, porque como dijeron nuestros sabios, no creas en ti mismo hasta el día de tu muerte. ¿Se da cuenta? Los sadiquín también se benefician de la protección que brindan los tzitzit. Pero también hay personas que a pesar de desear pensar solamente en el Creador, no siempre logran mantenerse en ese nivel. Cuando esto ocurre, mis hermanos, no están cometiendo ningún pecado, solamente que se debilita su conexión con Elohim. La misma del tzitzit los ayuda a recordar a Elohim y sus mandamientos. Cada vez que los miran, Elohim se alegra de que retornen a él y les brinda muchas bendiciones. Otro beneficio del tzitzit es que protege a la persona del pecado y de las fuerzas negativas, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Durante la noche, cuando no existe la misma de vestir el tzitzit, la persona recibe protección al recitar el Shema, que contiene el mandamiento del tzitzit, y de esta manera recibe sus beneficios por el sejul de usar tzitzit. La persona tiene el mérito de tener hijos, tal como está aludido en las palabras. ¿Sí? La palabra será simiente, ¿sí? Para que los tzitzit sean efectivos y puedan recordarle a la persona los mismos, en primer lugar es necesario saber qué son los mismos, qué son los mandamientos. Amén. Que sea la voluntad que nos apeguemos a Él, al Kadosh bendito es, y a sus mandamientos en este mundo, y que tengamos el mérito de recibir una porción en el mundo venidero. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Bueno, hasta aquí voy a dejar este tema, mis hermanos. Es simplemente una plática con rabinos de antaño. Sí, así que si tiene preguntas, estamos para servirle. Amén. Shalom, obrajo, paz y bendiciones. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, nuestro Melech. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi Shen sobre los Bené Israel y yo los bendeciré en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach Ben Ru, que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal, y que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Legitrao. Hasta luego. Shalom.